Yo el otro día pensaba, tan obsesionado que has estado defendiendo que lo que hacemos es teatro, ¿te has planteado que igual no es teatro? Y si no es teatro, ¿qué coño es? Porque yo últimamente me lo estoy planteando, si a lo mejor ya no hacemos teatro. Ya no hacemos teatro. Tampoco sé si tiene demasiada importancia, la verdad. Sí, no. Y si es una... Yo la verdad es que, a ver, sí que es verdad que son nomenclaturas antiguas, o sea, y el peso de la palabra durante tanto tiempo, pues el teatro está muy relacionado al texto, a la palabra de texto. Yo internamente y cada vez más me reconozco con un arte escénico. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, al principio, ¿te acuerdas cuando hablábamos y estábamos en Barcelona y con el Visible y estaba toda la corriente moderna allí y había un intento que tú decías, no, hacemos teatro porque no sé cuántos, porque como para separarnos de todo aquel mundo que en realidad estaban tirando la técnica por la borda, estaban como abandonando muchas herramientas que nosotros no queríamos hacerlas, pero que yo decía, está claro que todas esas herramientas que el teatro ha acumulado las necesitamos y las tenemos, pero tú y yo tenemos las mismas herramientas creativas que cualquier movimiento, digamos, más extrateatral, no sé, pues como las performances, como las vanguardias, como gente que intenta sacar de otros lados, porque es así, porque hemos hecho performance cuando nos conocimos en la universidad, hemos hecho, y tampoco me gustaría renunciar por reivindicar que nuestro arte tampoco renunciara a una parte creativa y muy rica, ¿sabes? Más fresca, más no moderna en el buen sentido de la palabra, porque el teatro tiene algo muy caduco. O sea, el teatro como lo conocemos, lo que pasa es que nuestra lucha ha sido desde siempre decir, bueno, en el teatro se utiliza el cuerpo, la palabra, el espacio, el sonido, bueno, todos estos ingredientes nosotros los utilizamos y hacemos esto. Vale que es extraño y que vosotros no nos reconocéis y por eso nos toca autoafirmarnos como teatro bastardo, ¿no? Porque somos vuestros hijos, aunque no nos queráis. Pero si hay otro término, yo todavía no he llegado a él o no se me ha ocurrido, y sí que es verdad que escénicamente vemos cosas que gastan nuestras mismas herramientas. Entonces hay mucha gente que estamos igual, que está con el sonido muy en la cabeza, que está con los medios tecnológicos, que está con el movimiento, que no sé si acabará cogiendo otro nombre o no. Porque sí que es verdad que si algún padre tenemos es el teatro, aunque nos hayamos ido de su casa, ¿no? Porque la danza... No, está claro que no. La danza es como tener una madre muda, ¿no? O manca, o yo qué sé, sí. O manca, sí, ¿no? Y el teatro igual, pensado así en lo que sería el imaginario colectivo, también es como tener un busto parlante, ¿no? Sí, o sea, que en realidad... Sí. Pero sí, la gente se queda a cuadros cuando te ven y a lo mejor y esperan una obra de teatro. También es cuestión de, supongo que las primeras veces que les ponían animaciones extrañas a los chavales en la tele, y ahora ves una animación de crío, los críos están acostumbrados a verlas, tú dices, uy, este movimiento, los dibujos animados antes eran diferentes para nosotros y ellos se han acostumbrado, bueno, no sé, es cuestión de costumbre.